Se ha dicho, lo han dicho de una y otra manera, los legisladores especialmente, que ellos están capitalizando lo que el pueblo de México quiere cambiar a los jueces. Ellos se asumen como la voz incuestionable de que el pueblo de México pidió que los jueces fueran electos popularmente. Me parece que esta es más una leyenda urbana que no tiene sustento ninguno, sobre el que se ha construido toda una política pública errada claramente. Y al margen de que deseamos que las consecuencias no sean las que previsiblemente desde un punto de vista racional ocurrirán, tratemos de aclarar ese tema. No es la voluntad del pueblo de México la elección de los jueces. Para este propósito nos acompaña aquí el señor magistrado Fernando Silva, que se incorporará aquí a la mesa para explicarnos este tema. Por favor. Muchas gracias, Adelante, José. Fernando. Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Creo que en estas mañaneras judiciales tenemos el deber de informar a la sociedad sobre la crisis constitucional que existe derivado del incumplimiento del gobierno a las leyes, a las sentencias, a la Constitución, a los tratados y en general al Estado de Derecho. Para ello me ocuparé de desmentir 3 afirmaciones del poder político que están en el ambiente. Primero, es falso que el Poder Judicial actúe en contra del pueblo. Segundo, es falso que la democracia sea exclusivamente regla de las mayorías. Tercero, es falso que el triunfo electoral autorice al gobierno a incumplir sentencias, leyes, tratados, Constitución y el Estado de Derecho. Vamos con unos ejemplos. Recientemente, el Poder Judicial Federal amparó a las madres buscadoras de hijos desaparecidos que el gobierno había borrado de las listas respectivas. Estoy seguro que los 36 millones de votantes están de acuerdo en que el gobierno debe de continuar con la búsqueda de miles de personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno continúa en desacato de esas sentencias y de estos deberes nacionales e internacionales. Segundo ejemplo, los jueces del Poder Judicial Federal cada semana otorgamos amparos a niñas y niños con cáncer frente al desabasto arbitrario de medicamentos en hospitales públicos. Los desacatos del gobierno a nuestras sentencias de amparo han generado la muerte de niñas con cáncer. Estoy seguro que los 36 millones de votantes no están de acuerdo con estos desacatos. Tercer caso, los jueces amparamos mensualmente a las decenas de familiares de personas inocentes en distintas vías asesinadas por causa de la militarización de la seguridad pública. Estamos seguros que los 36 millones de votantes no están de acuerdo en que los militares asesinen a personas inocentes. El gobierno continúa en desacato de las sentencias de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana, en el caso Alvarado Espinosa, que ordenan al gobierno a desmilitarizar la seguridad pública. Cuarto caso, los jueces amparamos a los adultos mayores cuando el gobierno omite pagarles su pensión del bienestar. Parece mentira, pero están empezando ya a llegar demandas de amparo de personas a las que no les llega el pago de la pensión del bienestar. Esperemos que el gobierno sí cumpla con estas suspensiones. Quinto caso, los jueces amparamos a los periodistas que han sido denostados durante las mañaneras por cuestionar al gobierno. Sin embargo, el poder político, el Congreso, continúa en desacato a la sentencia de la Suprema Corte sobre la llamada Ley Chayote, que, como sabemos, propicia el control gubernamental de la prensa, como sucede en los estados totalitarios. Sexto caso, distintos jueces y tribunales han subrayado que la reforma judicial, como sabemos, es un desacato deliberado a las suspensiones judiciales que se han emitido y es un incumplimiento frontal del gobierno
a la jurisprudencia interamericana que ha declarado ya inconvencional en distintos casos el cese masivo, anticipado, sin debido proceso de jueces inamovibles dentro de los Estados miembros. Séptimo caso, los jueces de amparo dejamos en libertad, como aquí se ha dicho muchas veces, a las personas que son señaladas como delincuentes cuando no existen pruebas que acrediten su responsabilidad penal. Estamos seguros que 36 millones de votantes no apoyan que existan falsos culpables torturados en prisión por parte del gobierno, como se demostró en aquella sentencia dictada por el tribunal en Tamaulipas, ¿sí? A la fecha, el gobierno, debemos recordar, se encuentra también en desacato de las sentencias Sonpaxcle y García Rodríguez de la Corte Interamericana que obligan al Estado a retirar del sistema jurídico la prisión preventiva oficiosa. Lo mismo sucede con los jueces sin rostro. El gobierno se encuentra en un estado de incumplimiento frontal de la jurisprudencia interamericana que ha declarado su inconvencionalidad. Octavo caso, los jueces amparamos a las personas que son víctimas de la falta de suministro permanente de agua, como sucede en Iztapalapa, e incluso existen suspensiones judiciales recientes por causa del suministro de agua contaminada, ¿sí? Estamos seguros que 36 millones de electores no votaron por el suministro de agua contaminada. Esperemos que el gobierno cumpla con estas suspensiones y sentencias de amparo que garantizan el derecho humano de acceso al agua. Puedo seguir, ¿sí? El Poder Judicial, como sabemos, emite cerca de 1 millón de sentencias al año. Entonces, el Poder Judicial no requiere ser electo para que haya acceso a la justicia, ¿sí? Ahí están muchas sentencias de amparo que van en plena sintonía con los intereses de la población. Lo que sí está ausente es el gobierno, que si bien es electo popularmente, se encuentra desaparecido y ha sido absolutamente ineficaz para cumplir las leyes, para acatar las sentencias y para respetar los derechos humanos de la población, ¿sí? Lo que genera un grave problema de falta de acceso a la justicia material y de incumplimiento del Estado de Derecho. Por ello, debemos tener claro que la democracia no es solamente regla de las mayorías. En una democracia constitucional, los derechos humanos, en su contenido esencial, son indisponibles para las supermayorías, ¿sí? Me explico. El gobierno, con el aparente aval de 36 millones de votos, no tiene facultades para dejar morir a una sola niña con cáncer por falta de medicinas, protegida a través de una sola sentencia de amparo. El gobierno, con el aparente aval de 36 millones de votos, no tiene facultades para eliminar el derecho a la verdad y a la vida digna de una sola madre buscadora por la desaparición forzada de su hijo. En ese sentido, el Ejecutivo parece tener una idea incompleta y falsa de la democracia, porque bajo su lógica, si 1000 vecinos quieren linchar a una sola persona, prevalece la voluntad mayoritaria. Esto es falso. El derecho a la vida de esa única persona prevalece sobre la voluntad de los 1000 vecinos transgresores dentro de una democracia constitucional. La presidencia, el Ejecutivo, nace de la Constitución y se encuentra sujeta al Estado de Derecho, en donde no tiene cabida la ley de la selva. Urge que los asesores del Ejecutivo corrijan a la presidenta en esto que todos creíamos que era tan elemental. Entonces, 3 conclusiones frente a la desinformación y propaganda del gobierno. Primera, es falso que el Poder Judicial vaya en contra de la democracia. Muchas sentencias de amparo, como vimos, se hallan en plena sintonía con los intereses vitales de las personas. Segundo, es falso que la democracia sea solamente regla de las mayorías. Democracia es otra cosa. Democracia es también pluralismo, hoy ausente. Es también división de poderes, hoy en destrucción. Es también Estado de Derecho y participación ciudadana, nulas actualmente. Y sobre todo, democracia constitucional es tutela efectiva de los derechos humanos frente a las mayorías políticas coyunturales.
Tercera conclusión, la Constitución es un instrumento de racionalización y de equilibrio del poder. En modo alguno, la Constitución debe ser deformada como un instrumento de concentración del poder. El triunfo electoral no autoriza al poder político hegemónico a constitucionalizar el autoritarismo. Muchas gracias, magistrado. Gracias a ti, Fernando. 36 millones de personas no fueron a las urnas el 2 de junio a votar por la elección de los jueces. Ese no era el tema. Y esto debe estar muy claro porque el sentido común, que es el que priva en los tribunales, ha permitido desarrollar una regla que explica muy bien esto. Y es una regla tan eficiente de comunicación que ya el legislador lo puso en la ley de amparo. Me explico. Cuando una persona promueve amparo y nombra a un representante, el representante está allí para impulsar el derecho de la persona que ha venido al amparo. Pero en ocasiones ocurre que viene el representante y dice: vengo en nombre de mi representado a desistir del amparo. Mi representado ya no quiere el amparo. Los jueces decimos: a ver, espérate. Tú dices que tu representado no quiere el amparo, ¿no? Va a perder una instancia de revisión de un acto de autoridad que lo está violando, que él dice que le viola sus derechos humanos. ¿Estamos seguros que eso es lo que quiere tu representado? Eso dices tú. Tú estás aquí diciendo esto, pero tu representado está en la cárcel. Valdría la pena preguntarle a él directamente. Vayamos a preguntarle. No le creemos al representado al representante cuando implica que el abandono del juicio implica la posible pérdida de un derecho humano. Vamos a preguntarle a donde se encuentre el directamente quejoso, el gobernado, la persona del pueblo que vino al amparo. Y con frecuencia ocurre que se le pregunta y dice: no, yo no quería eso. Él me dijo que me convenía, pero pues si me convenía yo le creí. Pero ahora que me explican que voy a perder el juicio sin que siquiera se revise, no, yo no quiero eso. O me dijo eso, yo le dije que no, pero pues como ya no le pago, pues fue y quiere abandonar el juicio para no tener responsabilidad. Yo quiero que siga el juicio, aunque me nombren un asesor jurídico diferente, gratuito, si es posible, o voy a buscar otro, pero quiero que siga mi amparo. Y cuando esto ocurre, pues el amparo sigue. La pregunta aquí seria es: el representante que se asume representante del pueblo, el legislador, fue a las urnas, resultó vencedor, resultó designado representante del pueblo, de la población a la que votó por él. Y viene acá y dice: vamos a hacer una ley que prive de derechos a mis representados. ¿Cómo? Pues vamos a quitar de la ley este derecho y lo ponemos en la Constitución para que nadie lo pueda tocar. Vamos a limitar la libertad mediante prisión preventiva oficiosa. Ya los jueces no la pueden tocar si la pone en la Constitución, según la reforma que acaba de hacer. Eso es pérdida de derechos. El representante va a ir a crear reglas que impliquen la pérdida de derechos de representados, lo está haciendo. La pregunta es: ¿esto realmente quiere el pueblo? Si el pueblo hubiera sido consultado para esto, ¿están seguros que los 36 millones de mexicanos le hubieran dicho: adelante, vas con toda mi representación, aunque esto implique perder mis derechos? La experiencia judicial es muy creativa. Caso por caso se han construido miles de casos que han consolidado esta regla. Cuando implique la pérdida de un derecho y viene el representado a renunciar de él, le decimos: no, tú no lo vas a sufrir, lo va a sufrir el pueblo. Vamos a preguntarle al pueblo directamente. Consultemos al pueblo si está de acuerdo en la pérdida de estos derechos. Es regla jurisprudencial que el propio legislador ya consolidó en la ley de amparo. ¿Está ausente esta lógica que se construyó por décadas en este proceso que estamos viviendo? Los legisladores asumen representantes y están actuando, creando reglas que implican perder derechos para sus representados. Mínimo, habría que pasar por consultar al pueblo de México si ese es lo que quiere, porque él no fue a votar en la urna que dijera: inciso, ¿quieres elección de jueces? Sí o no. Eso no fue tema. Ellos eligieron un representante. Esta es una suposición que se han asumido para sí los legisladores. Me parece que esto requiere mucho más claridad
y que decida quién va a resentir la pérdida de los derechos, que sea directamente el pueblo. Magistrada. Gracias, magistrado. Efectivamente, el día que fuimos a votar, yo fui a votar como todos ustedes, y solamente estaba la boleta con los partidos políticos y uno elegía a quién. Jamás me consultaron si yo quería perder, como todos los mexicanos, el derecho a la pensión que ya reciben, el derecho de que su dinero de Afore o de las pensiones se fuera a otros rubros. A nosotros no nos consultaron cuando fuimos a votar ninguno de estos aspectos. Por eso es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta que el que se haya elegido presidenta o legisladores, esto no significa que tuvieran carta abierta para que se restringieran de ese momento en adelante los derechos de los cuales ya gozábamos, como es un poder judicial capacitado y de carrera judicial y no votado por urnas. Yo escuché en estos 31 años de servicio la gente que llegaba conmigo, los quejosos que llegaban conmigo a decirme, se necesitan jueces preparados, magistrados preparados, que lean y entiendan nuestros puntos de vista. No necesitan gente que no esté preparada y eso es lo que les ofrecíamos, jueces de carrera judicial.